Muy bien, estamos en el taller para coordinadores de líderes de célula. Este es el módulo 4 y en este módulo queremos pensar en el tema de cómo diagnosticar sus células. Cómo diagnosticar sus células. Evidentemente por este título estamos pensando en cómo nosotros podemos pensar en la salud del Ministerio de Células, y cuando pensamos en la salud del Ministerio de Células necesitamos enfocarnos en lo que es la materia prima de un Ministerio de Células, que es justamente el grupo pequeño, la célula en sí misma. Cuando nosotros pensamos en el diagnóstico de las células, estamos yendo al núcleo o a la médula de cómo funciona nuestro ministerio de células. La pregunta clave de un ministerio de células es esta: ¿tengo células realmente en mi iglesia? Cuando una iglesia adopta el trabajo con células, evidentemente es porque ha visto resultados en alguna otra iglesia que le han parecido importantes y quiere adoptar, o bien la razón para adoptarlas es porque ha estudiado sobre el tema de los grupos pequeños y entiende que eso puede beneficiar a su congregación. Hay muchas razones por las cuales las iglesias adoptan el trabajo con grupos pequeños o células. Lo cierto es que en la mayoría de los casos, cuando nosotros nos abocamos a pensar en el trabajo de los grupos pequeños o células, los buenos ejemplos, los buenos resultados de los que a veces nosotros nos alegramos, tienen relación con que justamente los grupos pequeños están conformados por ciertos componentes que hacen que podamos decir que ese grupo de personas es una célula. Cuando esto se cumple, evidentemente también hay una mayor probabilidad de que esos resultados o beneficios que brindan las células se reproduzcan en el lugar donde nosotros estamos trabajando. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en cómo diagnosticar las células, es porque creemos que necesitamos de alguna herramienta para comprobar que esto que estamos desarrollando en el Ministerio de Células realmente sean células. Esto que parece un juego de palabras va a quedar totalmente clarificado a través de este módulo, y lo vamos a empezar a hacer pensando justamente en qué es una célula. Una célula, así como fue creada por Dios, como la vemos en este diagrama, desde una unidad hasta la multiplicación en el segundo cuadro de células, hasta la formación del feto en el tercer cuadro, hasta la formación ya también ahí claramente de la bolsa que cubre, protege, también los elementos de alimento para ese nuevo cuerpo, y finalmente el cuerpo formado de una nueva persona, nos ayudan a definir claramente que la célula es el lugar utilizado por Dios para generar crecimiento en el cuerpo. La célula es el lugar utilizado por Dios para generar crecimiento en el cuerpo. De aquí salen todos los conceptos de una célula sana, de una célula que crece, de una célula que se multiplica, de que una célula sana es una célula que se multiplica, y cuando una célula no se multiplica, evidentemente es porque está muerta, y si está muerta, en realidad está generando obstrucción en el cuerpo, no está generando crecimiento. Esto, incluso llevado a algunos extremos, nos lleva a pensar en enfermedades que atacan el cuerpo en forma definitiva, y que incluso en algunos casos hasta hacen que el cuerpo llegue a la muerte. ¿Por qué? Por la importancia que tienen las células en el cuerpo humano. Ahora, cuando nosotros miramos la iglesia,
tenemos que entender que hay un concepto sano de ser un grupo pequeño y hay también un concepto que puede estar llevando al Ministerio de Células a mantenerse estancado, a mantenerse sin crecimiento, o sea, no brindando al cuerpo aquello para lo cual fue creado la célula. Entonces, queremos en este momento analizar un poco más a fondo qué es lo que hace a una célula. Y vamos a revisar 6 componentes básicos. Hay muchos en realidad que podríamos seguir viendo, pero queremos concentrarnos en 6 componentes básicos que nos van a ayudar a diagnosticar si yo tengo realmente una célula, si este grupo de personas que está aquí es una célula o simplemente es un grupo. Esto no tiene nada de malo, ¿sí? De hecho, yo ayer estuve pasando un tiempo con un grupo de amigos, ¿sí? Somos un grupo, la pasamos fenómeno, nos hemos divertido, hemos compartido, nos hemos fortalecido, nos hemos desafiado, pero no somos una célula. No somos una célula, no somos el componente que trae crecimiento a una iglesia, somos un grupo de amigos. Y es importante que nosotros podamos separar esto porque generalmente nosotros volcamos expectativas sobre el ministerio de célula porque decimos las células generan determinado crecimiento en la iglesia. Bueno, para que realmente eso suceda, las células tienen que ser células. Vuelvo al juego de palabras. ¿Y cuáles son los componentes que hacen que un grupo de personas se transforme en una célula? O sea, aquel grupo de personas que dentro de una comunidad de la iglesia generan crecimiento. Bueno, el primer componente es discipulado. Los miembros de una célula discipulan o están siendo discipulados semanalmente. Voy a mi célula, pero aparte de estar en mi reunión de célula, yo estoy en relación con alguien de ese grupo a quien o yo estoy discipulando, porque lo he tomado como un discípulo y semanalmente le estoy enseñando de la palabra de Dios fuera del grupo de célula, o estoy siendo discipulado por alguien. Pero hay una relación de formación entre las personas que están en el grupo de discipulado. El grupo puede ser de discipulado en algunos casos en algunas iglesias, ¿sí? En otras no, el discipulado se hace aparte, en forma personal. Esto es indistinto, lo importante es que esté el componente, o sea, que las personas que van a esa célula tengan conciencia del proceso de discipulado y lo estén viviendo en la práctica en sus vidas, ¿sí? Que o bien ellos reciben discipulado de alguien, alguien los está formando como discípulos, o bien ellos están formando a otro. Este componente es el que hace que los miembros continuamente estén creciendo en dirección a lo que Dios quiere. Si no estuviera el componente de discipulado, los miembros de una célula no estarían siendo desafiados a la obediencia en forma continua. Por supuesto, también este componente agrega lo que la imagen está mostrando, que es el componente de cuidado sobre cada uno de los miembros del grupo. Así que este es el primer componente de una célula. Usted puede usar este módulo como coordinador para hacer una evaluación de sus grupos de célula. Entregar cada uno de estos componentes en una hoja de papel a sus líderes de célula y que ellos evalúen si lo que tienen en sus manos es realmente una célula. El segundo componente es que es pequeña. Una célula con más de 12 personas empieza a perder sus valores básicos y pierde la posibilidad de obtener los resultados que generalmente da. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando el grupo es pequeño, 4, 5, 10, hasta 12 personas, se produce una dinámica que está aquí reflejada en este gráfico, donde los miembros realmente se están edificando. Y cuando llega el momento en que el número crece mucho en personas, esa edificación deja de estar. ¿Por qué? Porque no dan los tiempos, porque la cantidad de personas no lo permite y se empiezan sin darse cuenta a perder los valores que han edificado a ese grupo. Es muy común que un grupo de 4 o 5 personas empiece un grupo de células, ellos crezcan a 10, estén muy contentos, después crezcan a 12, 13, a veces hasta 15 y estén más contentos,
pero no se den cuenta de que ese es el momento en que tienen que abrirse en 2 grupos de 6 o 2 grupos de 7 o 2 grupos de 5. ¿Para qué? Para que el proceso se pueda repetir, para que ese proceso de edificación realmente tenga el espacio para generarse. Cuando el grupo tiene 12 personas, tiene que plantar otro grupo. ¿Por qué? Porque si no, ese grupo empieza a perder el componente de tiempo para hablar, tiempo para profundizar. Y es muy común en grupos de célula de 15 o 20 personas o 25 que ellos digan, sí, por supuesto que pueden estar trayendo algunas personas nuevas, pero esas personas no son edificadas en la profundidad que pueden ser edificadas personas que están en un grupo más pequeño, porque el tiempo se los permite, porque la cantidad de personas no está limitando el tiempo en que cada uno habla, entonces se genera el espacio para que los valores de la célula y los resultados de la célula se puedan producir. Cuando no mantenemos los grupos pequeños, evidentemente estamos corriendo el riesgo de perder esos valores de edificación que la célula provee y por supuesto también sus resultados. Es muy común ver una célula de 15 o 20 personas mantenerse en ese número y no tener un crecimiento constante. De hecho, el otro elemento que atenta contra el ministerio de células cuando las células se mantienen grandes y no se reproducen es que evidentemente no hay una orientación clara en cuanto a la formación de nuevos líderes. Este líder no está generando nuevo liderazgo, o sea que de alguna manera cada vez está generando más trabajo él mismo, pero está fallando en la generación de otros líderes que también puedan dirigir otros grupos y plantar nuevos grupos. Entonces aquí hay que tener cuidado con los dos aspectos. La célula que se mantiene pequeña es la célula que también me está permitiendo no solo tener el elemento de edificación en una forma continua para esas personas, sino que también me está indicando que esa célula es sana porque ha podido plantar otro grupo y porque ha podido formar un nuevo líder que se hace cargo de ese nuevo grupo. Así que este es un componente muy importante, muchas veces no visto como importante porque la cantidad parecería que le quita valor, ¿sí? Que le quita valor al hecho de que la célula si tiene 15, 20, 25 porque está bien. Ese es un concepto equivocado. Una célula que está bien es una célula que forma nuevos líderes y que planta nuevos grupos. Eso es el concepto sano de una célula. Nuestro cuerpo crece así y la Iglesia de Cristo también crece así. Esa es la forma de reproducirse. Así que el componente 2 es que la célula se mantiene pequeña. Componente 3. Componente 3 es evangelismo. ¿Sí? Los miembros de una célula, juntos, en forma personal o individualmente, ejecutan semanalmente el evangelismo personal. Los miembros de una célula, juntos, en equipo, en grupo, salen de a 2, de a 3, de a 5, ¿sí? O individualmente, ¿sí? Pero ellos ejecutan semanalmente el evangelismo personal. Cuando empezamos este taller, definimos claramente que en el mapa del ministerio de células el punto de orientación son los perdidos. Por lo tanto, un grupo no se puede llamar una célula si no tiene el componente de ejecutar el evangelismo de alguna manera en forma regular, porque entonces está demostrando que ese no es el objetivo del grupo, que ese no es el norte del ministerio en el que ellos participan. Ellos están en el ministerio de células tal vez con otro objetivo, con otro motivo, con otra forma de trabajar, pero su norte, su objetivo, no son los perdidos. Entonces aquí perdemos el concepto claro de misión que Jesús tenía y perdemos evidentemente la posibilidad de que esa célula crezca en evangelismo, crezca en plantar otro grupo, tenga la posibilidad de que sus integrantes se transformen en testigos del Evangelio. ¿Sí? Evidentemente pierde muchísimos elementos de valor una célula cuando el evangelismo no sucede. ¿Sí? Una célula es un grupo de personas en las cuales sus miembros, juntos o separados, ejecutan semanalmente el evangelismo personal. Ellos están, como lo muestra la gráfica, presentando a Jesús en una forma continua como una opción para las personas.
El componente número 4 es que una célula funciona en hogares o lugares fuera del edificio de la iglesia. Fuera del edificio de la iglesia, penetrando la comunidad, estando cerca de la gente. Una vez más, el objetivo son los perdidos, entonces los grupos pequeños o células son el elemento que nos acerca a la gente, ¿sí? Y cuando nosotros traemos las células dentro de la iglesia, generalmente lo hacemos porque necesitamos mucha gente, porque tenemos muchas personas y no entran en un hogar, o porque queremos que después de eso se haga otra cosa en la iglesia. Es bueno que eso se mantenga dentro de ese grupo, pero que quede claro que en ese momento se va un social, y no ese es el momento en que el grupo se está reuniendo para penetrar en la comunidad, acercarse a la gente perdida, contactar a los vecinos. Ese es el funcionamiento de una célula. Por eso es que el componente tiene que ver con que un grupo se inserte en la comunidad a través de un hogar o de un lugar. Puede ser un lugar, puede ser un bar, puede ser un local, puede ser otro espacio, pero claramente es un lugar donde nosotros lo estamos utilizando para acercarnos a las personas que están perdidas, o sea, a la comunidad, a insertarnos en la sociedad con los valores que Jesús nos ha dado a nosotros. Este es otro de los componentes básicos y claves de una célula. El componente número 5 es multiplicación. El propósito de existencia de una célula es hacer nuevos discípulos y plantar otra célula. El propósito es hacer nuevos discípulos y plantar otra célula, ¿sí? Esto nos indica que el grupo está alcanzando a los perdidos para Cristo, los está formando como discípulos de Cristo, y eso como consecuencia lógica trae que el grupo crece, que el grupo llega de nuevo rápidamente al doble de lo que eran. Si empezó con 4 son 8, si empezó con 5 son 10, si empezó con 6 son 12, pero el grupo, si está con el objetivo claro de alcanzar gente y hacer discípulos, sin darse cuenta va a estar alcanzando el objetivo de duplicarse. Si no lo alcanza, evidentemente es porque está trabajando en otras áreas, está trabajando con otro objetivo, está trabajando con otra forma de hacer las cosas, donde este concepto claro de misión, de alcanzar al perdido, no está incorporado en el grupo. Entonces, ahí no estamos hablando de una célula que trae crecimiento, ¿sí? Podemos decir claramente que si una célula es lo que trae crecimiento en el cuerpo, y esto es una idea de Dios, evidentemente una célula en la iglesia es aquel grupo que está trayendo crecimiento, que está alcanzando nuevas personas y que está discipulando a esas nuevas personas, con lo cual en determinado tiempo siempre va a estar volviendo a duplicarse, o por lo menos a crecer. El sexto componente es regularidad en el trabajo, ¿sí? Aquí tenemos una célula que todos los martes es su día de reunión, está señalado para ellos como el momento en que se reúnen. La célula se reúne semanalmente para alcanzar el objetivo de plantar una célula. O sea, la célula es un grupo que tiene un objetivo claro de existir, que saben para qué se están reuniendo. No es simplemente una reunión más. Ellos tienen el objetivo de abrir otro grupo. Ese objetivo se alcanza alcanzando gente. Ese objetivo se alcanza discipulando a los que ganan para Cristo. Entonces, hay un trabajo claro para desarrollar. Por eso, no es que da lo mismo si nos reunimos o no nos reunimos, si lo hacemos semanalmente o lo hacemos quincenalmente, si postergamos la reunión o la tenemos. Estos elementos hacen a una célula seria. Una célula seria trabaja regularmente en el objetivo que se ha propuesto. Por eso tiene un objetivo para el año, tiene un objetivo para el trimestre, tiene una acción para realizar cada semana relacionada con ese objetivo. Son personas que están enfocadas en hacer un trabajo para el reino, no se distraen, no se desorientan, no se desenfocan y trabajan para alcanzar aquello que se han puesto por delante. Por supuesto que la regularidad en el trabajo es lo que permite, por ejemplo, la formación de discípulos en forma constante. La regularidad en el trabajo es lo que permite que yo como líder esté pudiendo formar un aprendiz y se vaya formando el nuevo liderazgo. La regularidad en el trabajo es lo que permite que nosotros alcancemos gente constantemente, porque no siempre el trabajo de evangelismo da resultado en una semana, pero si uno se mantiene constante, ¿sí?, en algún momento empieza a dar resultado.
Entonces, la regularidad en el trabajo de la célula es uno de los componentes que hace que ese grupo realmente sea una célula y pueda estar soñando con alcanzar el propósito de formar discípulos y de plantar un nuevo grupo. Tenemos entonces una definición de una célula que no pretende ser la única, pero pretende acercarse a que nosotros podamos hacer un diagnóstico de qué es realmente una célula y qué no es realmente una célula, para poder ayudar al liderazgo y a los miembros de la célula a enfocarse en aquellos aspectos que van a traer realmente los resultados que esperamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, del funcionamiento de una célula, que es no más ni menos que crecimiento, simple crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos aquí una definición de una célula que es así: una célula es un grupo de 4 a 12, ¿sí? O sea, pequeña. Fíjense que en colores hemos resaltado cada uno de los componentes. De 4 a 12 es el componente de que la célula es pequeña. Personas que se reúnen semanalmente, aquí está el componente de la regularidad. Fuera del edificio de la iglesia, aquí está el componente de que la célula penetra la comunidad. Con el propósito de evangelizar, aquí está el componente de evangelismo, o sea, de alcanzar a las personas para Cristo. Y discipular, aquí está el componente de discipulado, como formación de los nuevos cristianos y también como formación de los nuevos líderes. Con la meta de dar a luz una nueva célula, aquí está el componente de multiplicación, ¿sí? La célula sana va a crecer y en algún momento se va a duplicar, en el término máximo de un año. Coloca esta definición un término por lo menos máximo para que una célula, si se supone que está trabajando todas las semanas en evangelismo, en discipulado, penetrando la comunidad, invitando gente, enfocado en este trabajo, realizando las acciones que hay que realizar, lo más normal es que una célula en un término máximo de un año se pueda estar duplicando. Pensemos que si reducimos esta meta de que una célula que empieza con 5 personas se duplique, simplemente estamos pensando que cada uno de esos miembros gane una persona en todo un año, ¿sí? Por eso es que muchas células alcanzan este objetivo mucho antes. Hay células que lo alcanzan a los 3 meses, otras a los 6 meses y otras a los 9 meses. Pero estamos poniendo por lo menos un término máximo de un año como para que todos puedan entrar en esta definición de célula. Entonces aquí tenemos los componentes de la célula, lo que nos indican, ¿sí? Discipulado, lo que nos indican los 6 que por lo menos son señales claras de que ahí funciona un grupo de célula. Discipulado, evangelismo, regularidad, pequeña, multiplicación y fuera del templo. Vamos a resumir entonces lo que hemos visto. Una célula está formada por el componente de discipulado. Una célula está conformada por el elemento de ser pequeña. Una célula está conformada por el elemento, el componente del evangelismo. Una célula está conformada por el elemento de que funciona fuera de la iglesia y penetra la comunidad. Una célula tiene el componente de multiplicación, o sea que crece, gana personas, las discipula y a través de estos dos procesos que ejecuta se duplica. Y finalmente una célula tiene el componente de la regularidad, ¿sí? De trabajar semanalmente para poder alcanzar el objetivo de crecer. Volvemos entonces a la pregunta inicial y tenemos ahora en nuestras manos elementos para hacer un diagnóstico tal vez más preciso de qué tipos de grupo tenemos en nuestra iglesia. ¿Tengo células realmente en mi iglesia? Las células están brindando una estrategia realmente fabulosa de parte de Dios para la iglesia hoy en día. Y es importante que nosotros podamos diagnosticar correctamente nuestros grupos y usar este diagnóstico no para juzgar a los grupos, sino para ayudarles, para mostrarles realmente cómo sus células pueden ser, para capacitarlos para que ellos puedan hacer el trabajo correctamente y para que ellos puedan experimentar cómo Dios los puede usar como herramientas para traer crecimiento en el cuerpo de Cristo. Terminamos con este módulo número 4 de este taller. Nos tomamos un tiempo de oración y de descanso y nos preparamos para los últimos 2 módulos.